tú puedes hacerlo. Te damos gracias, Señor, por todos los que trabajan en la biblioteca. Señor, todos aquellos que colaboran en ella. Te ruego, Señor, una bendición y que bendiga, Señor, la clase de esta noche y por esa fe y ese entusiasmo que pones en los estudiantes, Señor, que desean aprender y profundizar y que todos nosotros seamos bendecidos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Bien, pues creo, Johnny, No se la doy yo. Que a partir de este momento pues ya empezamos la clase. Ya la sabe. Inicia lo que tengas que iniciar y estamos grabándolo ya, como veo. Vale, pero no estamos en el aire, ¿no? Veo que no. Estamos grabando para nosotros. De acuerdo. Quiere decirse que ahora no vamos a estar en directo, sino que lo vamos a lanzar la clase después de haberla grabado. ¿Es así? Así es, sí. De acuerdo. Bueno, aunque como esto también, desde que has empezado a grabar, ya lo verán en este caso, cuando se imita indiferidamente, lo verán en este caso por medio del Facebook y por medio de YouTube. Pues bueno, a partir de este momento, saludar a todos los que verán la clase y oirán la clase, y esperamos que también al oírla y a verla pues seáis bendecidos como nosotros lo vamos a ser en directo. Así que los que la veáis en diferido, esperamos que también podáis ser bendecidos, aunque yo soy de los que creo que las cosas indiferidas no son como una especie de estampita de santo que uno la puede poner en su cartera, pero bueno, como la clase es una clase de conocimiento, pues el conocimiento sí puede ser lanzado indeferidamente. Eso quiere decir que se nos puede bendecir sin la parte emocional, sin la parte en ese momento en el que el profesor no la está dando, pero sí, de alguna manera, cuando la oímos y la vemos, eso nos va a servir. Aleluya. Jonathan Clavería, cierra el micro. Aleluya, gracias. Bueno, estas son las cosas del directo para que lo veáis. Y así, pues bueno, esta noche tenemos como nuestro profesor, a nuestro hermano José Miguel Maldonado, en la clase de hoy, y tengo aquí escrito, estamos en la lección 5, entendemos la tarea. Es importante entender la tarea que realmente tenemos, tanto como creyentes para llegar a discípulos, como discípulos para llegar a obtener uno de los 5 ministerios de perfección, a saber, apóstol, profeta, evangelista, maestro y pastor. Como ya soy mayor, puedo equivocarme en no enumerarlos correlativamente, pero he dicho los 5. Y eso es lo que da el privilegio de ser ya mayor, que a uno le da la ocasión de cometer errores. A los que sois más jóvenes aún no se os concede el tener mala memoria o poca memoria o equivocaros, porque entonces ya no os damos el certificado de aprobados. Así que
a tomar una buena alimentación para tener memoria, y ejercerla para recordar sin tener que llevar ningún tipo de chuleta escondida para responder, ni mucho menos. Así que abierto el corazón y la mente para poder escuchar detenidamente la lección, atendiendo la tarea, comprendiendo la tarea. Es importantísimo. Así que, sin más, damos ya la bienvenida a todos. Hemos concedido demasiados minutos, ¿verdad? Así que vamos a dar ya lugar a nuestro hermano José Miguel Maldonado. Buenas noches y adelante, profesor. Buenas noches a todos mis hermanos que estáis congregados en esta noche de bendición para nuestra vida. Y bueno, desde aquí saludaros a todos los que estáis hoy aquí delante del ordenador conectados, que sois Antonio Cata, mi hermano Johnny, hermano Noé Escudero, Galaxy J6, con así, no sé, Dios te bendiga. Mi hermano Juan es inconfundible, nuestro hermano Emilio José, que Dios lo bendiga, Israel Cortés, hermano Miguel, hermano Gerardo, Cristóbal, Alberto José, Jaime, Adolfo Jiménez, Saúl Navarro, Adolfo, Jonathan Clavería, Emiliano Fernández y Alfredo Hernández, y Oppo A9 2020. Bueno, pues saludaros a todos, un abrazo cálido, entrañable, y deciros que estoy contento de estar entre vosotros y con vosotros. Así que adelante, hermano Juan. Sí, después del saludo, muchísimas gracias, José Miguel, hermano, gracias. A partir de este momento empieza la lección y nosotros estamos con nuestros apuntes y muy observando todo aquello que tengas que enseñarnos en la lección de hoy. Adelante. Muy bien, vamos a ver. Como ya estamos acostumbrados en las lecciones, cuando se toma un tema y en cada una de las lecciones se va desgranando una parte de ese tema, ¿no? El tema es el evangelismo personal. Y bueno, hoy tenemos la lección 5. Mi hermano Johnny, creo que lo tienes preparado, ¿verdad? Lo tienes ahí. Vamos a empezar rápidamente con la primera diapositiva. ¿De acuerdo? Ahí tenemos la primera diapositiva. Y ahí tenemos el título. El título es Entendamos la tarea. Y yo he añadido, ¿qué necesitamos para poner en marcha el evangelismo personal? ¿De acuerdo? Entendamos la tarea. Aquí hay como un tractor con su remolque y un campo preparado para trabajar. ¿De acuerdo? Pues esta es la idea. La idea de entender la tarea es la idea de aquel Jesús que se pone en pie en el último día de la fiesta. Sabéis que en la fiesta de los tabernáculos, durante una semana, se han puesto tiendas de campaña en la calle para recordar que el pueblo de Israel pasó por el desierto. Se salen de sus buenas casas y se ponen en sus casetas de prefabricadas, ¿vale? Para dar a entender que están recordando aquella época que pasó por el desierto de Israel. Bueno, pues el último día era el día de las representaciones teatrales. Aquel último día, según los historiadores, pues uno hacía de Moisés que echa agua de la fuente, que golpea la roca y de la roca sale el agua. Es decir, había una serie de representaciones. Jesús, en el último día de la fiesta, se pone en pie. Y la tarea que tiene delante es importante, él la entendió. Él dijo, la gente ha dejado lo original y se va a la fotocopia. La gente se conforma con una fiesta recordatorio, se conforma con las obras de teatro, pero no va al original. Y por tanto se pone en pie y dice, si alguien tiene sed, ¡ay, qué bueno! Que venga a mí y beba. Es decir, yo soy la roca del desierto que vosotros estáis representando, pero yo soy la verdadera. Por tanto, entender la tarea es saber qué es lo que tenemos por delante. Por tanto, para entender bien la tarea,
vamos a empezar a desarrollarla a través de los principios y a través de las necesidades que tiene esta obra del Señor. El evangelismo personal, como vamos a ver a lo largo de esta media hora, voy a intentar ceñirme a los minutos por diapositiva. Hermano Johnny, pásame a la segunda diapositiva. Como vamos a poder entender, vamos a aprender que esta obra necesita 6 cosas como mínimo, 7 cosas. Primero, obreros dispuestos y preparados para la obra del evangelismo. Y aquí tomamos la terminología bíblica que después aplicaremos. Obreros dispuestos y preparados. ¿Por qué aparece llamamiento, preparación y envío? Porque es el orden de Dios. Dios llama, prepara y envía. Dios no va a enviar a quien no ha preparado ni va a preparar a quien no ha llamado. Por tanto, el tratamiento de cómo Dios ministra, llama, prepara y envía. Esto parece genérico. Esto parece que, como decía el hermano Juan, tanto vale para el que quiere ser un discípulo como para el que quiere optar a una obra o para el que quiere optar a un trabajo de mayor enjundia, porque esto es genérico. Pero después veremos la diferenciación entre el llamamiento del evangelismo y el llamamiento al ministerio, que es una cosa distinta, ¿vale? Entonces, en esta lección vamos a entender, sobre todo los que estáis estudiando la materia. Yo agradezco la verdad que hayan hombres del peso que hay en esta noche escuchando en directo y viendo, pero hay mucha gente que está aprendiendo la materia. Por tanto, primera necesidad, ¿qué necesita esta obra? Obreros dispuestos y preparados. Segundo, en la otra lista hemos puesto elementos para equipar a los obreros, porque un obrero no puede ir sin equipamiento. Elementos para equipar a los obreros en la obra del evangelista. Y aquí sí que vamos a entrar de lleno a partir de la siguiente diapositiva. Visión, dedicación, oración, humildad, entendimiento de la comisión y de la Biblia. ¿De acuerdo? Esta diapositiva es como una especie de resumen de lo que vamos a ver. ¿Vale? Adelante, Johnny. Vamos con la siguiente diapositiva. De acuerdo. Aquí ya entramos un poquito en materia. Mateo 9:37. La famosísima frase de Jesucristo. La mies es mucha y los obreros son pocos. Lo ha dicho el Señor, por tanto es una verdad incontestable. La mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad, que luego entra la segunda parte, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Hay una situación muy importante. Hay una situación que quizás se nos pueda escapar un poquito de la mente. Y es la proyección tan universal que tiene el llamamiento del evangelismo personal, de ir a buscar las almas perdidas. Nos hemos retrotraído tanto en nuestros cultos, en nuestras reuniones, en nuestros sitios cerrados, sea físico o sea virtual, pero nuestros sitios cerrados. Hemos olvidado un poquito el llamamiento verdadero y primigenio del evangelismo personal. Por eso hemos dicho que se necesitan obreros. Cuando hablamos de obreros, casi siempre se nos va a la mente a los hermanos que ha comentado mi hermano Juan, al apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, que cita Efesios 4:11. Pero claro, cuando hablamos de obreros, estamos hablando de alguien que tiene que trabajar en la obra. Alguien que va a trabajar en una obra. Aquí no estamos hablando de los dones de administración, que también entrarán, pero entrarán y los diferenciaremos, ¿de acuerdo? Por tanto, la mies es mucha, los obreros son pocos, es una realidad. Aunque pensemos que hay muchos obreros, que sobran obreros, decimos a veces, uy, hay muchos obreros, hermanos, demasiados obreros. No, hermanos, no hay muy pocos obreros, porque la mies es mucha
la mies es mucha. Por tanto, toda tarea, hemos dicho, entendamos la tarea, toda tarea necesita una motivación. Nadie va a hacer nada si no tiene una motivación. Por tanto, el obrero que va a entrar en faena, que va a entrar en esa tarea del evangelismo personal, necesita una motivación. ¿Sabes cuál fue la motivación de Cristo? Cuando vio aquellos campos que estaban preparados para la siega, pero no había nadie para segar. Esa es la motivación. La mies es mucha, los obreros son pocos. Gloria a Dios. ¿Por qué hemos puesto aquí algo? Hemos puesto características que ocurren. Escogidos para evangelizar. Y aquí dice, ángeles o hombres. ¿Por qué hemos puesto esto? Pues sencillamente porque, mirad, aunque no quiero extenderme mucho, pero mirad, cuando tú estudias la angiología y te das cuenta que existen 4 tipos de jerarquías, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, aunque si tuviéramos que entrar en más profundidad, tronos, dominios, principados, potestades, pero no, hablo de, digamos, la jerarquía angelical buena, por decirlo de alguna manera. Nos encontramos que hay 2 tipos, que son desde el trono a los hombres, y hay otros tipos que son para servir a Dios en el altar, en el trono. Por tanto, los ángeles e incluso arcángeles son los que tienen el mensaje para conectar con los hombres. Sirven a Dios desde el trono hasta los hombres. Por tanto, cuando hay un ángel que va a hacer algo, va a llevar un mensaje. Esto de que he visto un ángel pero sin mensaje es un poco difícil. Es muy difícil que Dios utilice a un ángel sin mensaje, porque ángel es mensajero. Por tanto, cuando Dios tiene que hablar y tratar del trono de Dios a los hombres, utiliza ángeles, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, en el trono, cuando los que sirven en el trono, hay 2 estructuras, unos que son los querubines, que son los custodios de la santidad, y otros que son los serafines, que son los custodios de la alabanza. Por tanto, los serafines custodios de la alabanza son los que están diciendo santo, santo, santo. Y los querubines, que son los custodios de la santidad, por eso cuando el hombre ha pecado, y los ha echado del huerto, ¿a quién ha puesto en el camino para guardar el camino de la santidad? A los querubines. Por eso cuando Dios le ha dicho que hagas un arca a Moisés y ha terminado el arca, le ha dicho, y en la tapa, cerrando, guardando, vas a poner 2 querubines con las alas extendidas, porque el querubín es el custodio de la santidad. Por eso Satanás no pecó y se rebeló, sino que se rebeló y pecó, porque la revelación es una ofensa a la santidad, mientras que el pecado es una ofensa a la santidad. Perdón, el pecado es una ofensa a la santidad, pero la rebelión es una ofensa a la autoridad. Y como Satanás es querubín, custodio de la santidad, él, su forma de pecar es rebelándose, no ejecutando un pecado, sino promoviendo una rebelión contra la autoridad de Dios. Por eso él es querubín y tiene su lugar. Y cuando está peleando Miguel con él por el cuerpo de Moisés y está peleando, digamos, a espada, por decirlo de alguna manera, y que está por encima de su rango. Por eso dice, no se atreve a proferir juicio contra él directo, sino que dice, el Señor te reprenda. Venga por él. Bueno, pues entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque Dios ha escogido ángeles para hacer un trabajo, pero para el trabajo del evangelismo, para el trabajo de ganar las almas, Dios no ha escogido a los ángeles. Dios no ha llamado a los ángeles. Dios ha escogido a los hombres para que siembren la semilla de la palabra. Gloria al nombre del Señor. Por eso, en el otro lugar dice pasión por las almas perdidas. Nadie puede apasionarse
si primero no ama con la visión de Dios. Dios ve y ama, dice, mirándole le amó. Pues él ve y ama. Y la persona que se apasiona por las almas es aquella que ama con la intensidad con lo que ve. Gloria a Dios. La mies es mucha, los obreros son pocos. Dios ha escogido a los hombres para evangelizar. Hay que tener pasión por las almas perdidas, ese obrero. Señor, heme aquí, envíame a mí, ese deseo de servir. Y ahora dice local, nacional y mundial. Quiere decirse que el llamamiento universal, el llamamiento al evangelismo, no es un llamamiento corto ni pequeño, no es un llamamiento a evangelizar tu calle o tu finca o tu ciudad. Es un evangelio, es un llamamiento que tiene un ámbito local, un ámbito nacional y un ámbito mundial. Es decir, Dios ha provisto hombres, ha llamado obreros para que vayan a la mies. Y este es el fundamento del sentimiento del que va a evangelizar, el que va a llevar la semilla. La palabra evangelizar viene de evangelio. Y evangelio, como bien sabéis, es evangelium, buena noticia, evangelium. Bueno, pues el evangelium es la buena noticia que el que va a sembrar es lo que lleva para sembrar. El sembrador evangelista no siembra doctrinas de estudio, ni siembra reuniones de estudio, no. El evangelista siembra la buena noticia, la noticia de que Dios ha resuelto que los hombres se salven a través del ministerio de Cristo en la cruz, a través de la salvación de la cruz, a través de la sangre derramada, hay una oportunidad para que el perdido venga y encuentre salvación. Esa es la buena noticia, la noticia de que el hombre puede ser salvo de sus pecados. Por tanto, obreros se necesitan. Por eso he dicho antes que no es lo mismo el don de administración de Efesios 4:11 que el llamamiento universal de todos los creyentes para la obra del evangelismo. Es decir, una cosa es el ministerio concreto y definido y otra cosa es el llamamiento universal e indefinido. Gloria a Dios. Por eso, cuando Dios quiere otorgar una obra, un servicio, un trabajo, tiene dos fórmulas. La primera es la escuela de Primera de Corintios 4, que dice, de Primera de Timoteo 4, dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. De hecho, es una obra, no es un don de administración, no es un ministerio. Buena obra desea. Y ahora le pone 16 escalones. Es necesario que sea prudente, no sé qué, apto para enseñar, marido de una sola mujer, no dado al vino, pendenciero, no sé qué. Y le pone 16, digamos, objeciones, 16 reclamaciones que tiene que cumplir para acceder a ese llamamiento. Luego hay otro más directo, que es el de Juan, la versión de Jeremías. Y a Jeremías dice, antes de que nacieses te santifiqué, antes de que te engendrases yo ya te vi por profeta a las naciones. Es decir, voy a poner en ti el ministerio verdadero. Los hombres, ojo al dato, y esto es bueno que los estudiantes lo aprendan. Los hombres pueden darte el envoltorio del caramelo, pero el caramelo solo lo puede dar Dios. Los hombres pueden darte la obra, pero el ministerio te lo tiene que dar Dios. Por eso el hermano Juan, muy sabiamente, como siempre, hacía esa distinción. Los que queréis entrar en la obra del discipulado y del servicio, y los que queréis alcanzar ese llamamiento al don de perfección. Por tanto, hay que hacer esa diferenciación perfectamente. Johnny, por favor, siguiente diapositiva. Vale, entramos un poquito en las herramientas del obrero. Se necesita visión. Vale, ¿y por qué parece periférica y panorámica? Vamos a ver, ¿qué es la visión periférica? La visión periférica es la que tú tienes
cuando giras tu cabeza a la derecha y a la izquierda y te giras hacia atrás, cuando ves lo que tienes alrededor, es la visión periférica, ¿de acuerdo? La Biblia está llena de hombres que han visto lo que tienen alrededor antes de empezar a trabajar. Dice, Ezequiel dice, y miré en derredor de los huesos, miré en derredor, alrededor. De hecho, la visión periférica es ver lo que te rodea, lo que tienes alrededor de ti. Hay quien es tan ciego que no ve lo que tiene alrededor y por tanto al no ver lo que hay alrededor no puede avanzar. Por tanto, la primera visión que tiene que tener el hombre y la mujer, porque el llamamiento de hablar de Dios, el llamamiento de evangelizar también lo tiene la mujer. Lo que no tiene es el don de administración y el ministerio, ¿de acuerdo? Pero el que tenga el deseo de entrar en ese llamamiento de evangelización personal, necesita visión para ver lo que tiene alrededor. Necesita visión para ver lo que hay, los problemas, las dificultades, cuánto dolor, cuánto sufrimiento, cuánto estrago ha hecho Satanás alrededor nuestro. Cómo vemos que está todo de una manera caótica. Pero sin embargo, para ver cómo Dios tiene solución, no podemos pararnos en la visión periférica. No podemos pararnos en ver lo que tenemos alrededor, porque eso nos va a deprimir. Está la visión panorámica. ¿Cuál es esta? Cuando te subes a una altura muy alta. Yo hace años estuve de pastor en la iglesia de Castellón y los hermanos me cogieron un piso en una torre que era el piso número 10 o el número 11. El hermano Juan ya me está mirando y está diciendo, ahí estuve yo de pastor. No, ese es el otro, ese es el de la iglesia grande, que también está alto, ¿eh? También está en un 7. Pero yo me refiero a un piso que estaba en el 10 o en el 11. Y claro, cuando tú te asomabas al balcón, tú vías una inmensidad de fincas más pequeñas debajo. Y vías lo que había al fondo, gloria a Dios. Porque cuando tú entras en la altura, la visión que ves no es la periférica, no es la visión de lo que hay alrededor en primer lugar ni en primer término. Es la visión de lo que hay detrás, de lo que hay más adelante. Y el siervo de Dios, el obrero para la viña, para los campos, el que se quiera embarcar en esta misión del evangelismo personal, necesita tener las dos visiones. La periférica, para ver lo que me rodea, y la panorámica, para ver que Dios tiene solución. Dios tiene pan para el hambriento. Dios tiene agua para el sediento. Gloria al nombre del Señor. Cuando vemos lo que hay alrededor nuestro, nos damos cuenta de cosas importantes. Satanás tiene el control del mundo. Ojo, no confundamos con la posesión ni con la propiedad. La Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahora bien, tiene el control por causa de su ejecución del pecado. Él, a través del pecado, tiene el control de todo lo que ocurre. Y cuando decimos control político, control ideológico. Por eso Satanás, su forma de actuar es presentar una sociedad que su justicia y su integridad esté de acuerdo con el modelo del pecado. Es decir, todo lo que tiene que ver con pecado y con desorden moral es lo justo y lo correcto, para que las generaciones siguientes, para que tus hijos y tus nietos vean como normal lo que nosotros vemos como repugnante. ¿De acuerdo? Ese es el trabajo de Satanás. Pero en medio hay una palabra, amartia. Esa palabra amartia tiene mucho que decir, tiene mucha enjundia. La palabra amartia, como bien sabéis, los que estudiáis la palabra, es la que le da nombre a la doctrina del pecado. La doctrina del pecado se conoce como amartología, porque viene de amartia, ¿vale? ¿Qué quiere decir esa palabreja poco más o menos? Poco más o menos tiene dos significados. Uno, el más importante, es un río
que se desvía de su curso. Mirad, hay otra palabra para pecado que se llama parábasis, que significa frontera, que significa cruzar, que significa literalmente pasarse de la raya, transgresión. Esa es la que se traduce por parábasis. Cuando pecas, cuando te pasas de la raya, ¿de acuerdo? Pero amartia tiene un sentido más amplio. Es el sentido del curso del mundo. El mundo lleva un río que se va torciendo, 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 y al final se va en una dirección distinta de la que debería de ir. Ese es el pecado del mundo. Ese es el pecado con el que Satanás tiene al mundo. Lo va torciendo. La sociedad se va torciendo poco a poco, hasta que llegará el momento en que la normalidad del curso del río será todo lo contrario a lo que la palabra de Dios enseña. Por tanto, es pertinente la palabra amartia, porque el pecado que hay en el mundo está producido por ese río que se desvía. No es el pecado puntual, no es el parábasis, no es el que yo he pecado y pido perdón a Dios y Dios me bendice, me salva, Él me levanta, me restaura. No estamos hablando de ese parábasis, estamos hablando del río que se desvía. El mundo está absolutamente perdido y la sociedad se va desviando. Debajo he puesto una frase, he puesto moral kantiana. ¿Sabéis por qué? Mirad, he descubierto algo en estos años que llevo, digamos, en otros estudios, en otras cosas. He descubierto algo. La moral cristiana era la que estaba en todos los órdenes de la enseñanza. Estaba en el derecho, estaba en la ciencia, estaba en la tecnología, la moral cristiana, la moral de Cristo, la moral de los apóstoles, la moral de la Biblia. Vale, en el siglo XIX aparece un señor llamado Immanuel Kant, un filósofo, un pensador alemán, Immanuel Kant. Y este hombre proclama una nueva teoría y dice, vamos a ver, está bien respetar la libertad cristiana, la moral cristiana, está bien respetarla, pero realmente la moral la tiene que poner el hombre. El hombre es el que tiene que marcar la moral. No me lo tiene que decir una Biblia, ni me lo tiene que decir una persona, ni un sacerdote, ni un cura. No me lo tiene que decir. Yo tengo mi libertad, con mi libertad tengo mi propia moral. Y mi moral es la moral que tengo que aplicar. Por tanto, a partir del siglo XIX se produce una ruptura y la moral cristiana se viene a sustituir por la moral kantiana, que es la moral de Kant, la que dice que cada uno de nosotros somos dueños de nuestras acciones y por tanto nuestras acciones deben ser hechas a través de nuestra visión moral y que lo que para mí es bueno, aunque para ti no lo sea, pues tienes que respetarlo. Eso es el control ideológico de Satanás. A través de este tipo de moral kantiana hace que los hombres, cuando hablo de los hombres me refiero a la gente que vive en el mundo. Hablando de España, la gente que vive en España está perdida. Sin embargo, tú dile que dos hombres del mismo sexo no pueden casarse, ni pueden estar juntos, ni pueden vivir una relación de pecado. ¿Y sabes lo que dicen? Te denuncian por ser retrógrado, por ser un facha, por ser alguien que está fuera de los contextos. Estás alguien desubicado y como remetas un poco, hasta te llevan a denunciarte. ¿Por qué? Porque la moral kantiana ha sustituido a la moral cristiana. Y la moral cristiana solamente la tienen los creyentes y algunas personas que siguen conservando. Estamos hablando de la visión que se necesita. Lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. ¿Sabéis por qué? Porque el salmista utiliza estos dos conceptos. Lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. La lumbrera sabéis que está hablando del sol y la lámpara está hablando de una lámpara, de un candil, de algo que se enciende. ¿Por qué utiliza para la palabra dos imágenes, dos metáforas distintas? Sencillamente porque la lumbrera alumbra de día
La lumbrera es el sol que está de día. Por tanto, es lumbrera a mi camino. La palabra de Dios actúa como lumbrera a mi camino. ¿Por qué? Porque está reinando en medio del firmamento. Porque esa palabra está reinando en el firmamento. Esa era la moral cristiana que reinaba en el firmamento. Pero llega un momento que se hace de noche, que vienen las tinieblas y cubren la tierra y cubren los hombres. Cuando se hace de noche, donde el sol ya no aparece, donde la lumbrera está escondida, su palabra sigue siendo luz. Lámpara a mis pies, tu palabra. Es lumbrera mi camino cuando es de día, pero cuando es de noche, tu palabra sigue alumbrando. Tu palabra viene a ser lumbrera, es decir, es una lámpara, viene a ser una lámpara que te va alumbrando a tus pies para que tus pies no tropiecen. Vivimos en el tiempo de la lámpara, no vivimos en el tiempo de la lumbrera, hermanos. Vivimos en el tiempo de la lámpara. Estamos en un anochecimiento de este día largo y tenemos que tener la palabra como una lámpara a nuestros pies para que nuestros pies no tropiecen en el nombre del Señor. Hermano Johnny, adelante, otra diapositiva. Amén. En la anterior decía, necesitamos ver la necesidad de un mundo que agoniza. Gloria a Dios. Qué bien. Cuánto bien me hace la palabra del Señor. Segundo, dice, dedicación. Hemos dicho que necesitamos dedicación. Bueno, Juan 4:32. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Es decir, mi dedicación es exclusiva para Dios. Ahora dice, dones de administración. Efesios 4:11, igual a llamamiento de especial constitución. Por eso dice, y él mismo constituyó como una constitución. Bueno, pues es un llamamiento de una especial constitución, los dones de Efesios 4:11. ¿De acuerdo? Esos son dones de administración. Pero ahora hablamos del evangelismo. El evangelismo es un llamamiento universal para todos los hombres sin distinción categórica. Por tanto, la dedicación no puede ser excusa el que lo tienen que hacer los predicadores, los pastores, los ministerios. Siempre en nuestros cultos ponemos la excusa de que los demás no podemos hacer nada porque lo tienen que hacer los pastores. ¿De acuerdo? Es una frase desde que yo era pequeño, escuchaba en las iglesias. No, lo tiene que lo haga el pastor y que lo haga el obrero. Que para eso son pastor y obrero. Vale. Bueno, pues estamos hablando que el llamamiento del evangelismo personal es un llamamiento universal para todos los hombres sin distinción categórica. ¿Qué áreas debo dedicar? Debo dedicar mi atención, porque debo ser diligente, no debo ser alguien que no está presto a lo que tiene que hacer. ¿Qué áreas? Mi atención, tengo que ser diligente. Mi tiempo, y dice exclusividad, porque el Señor es alguien absolutamente exclusivo. Yo no puedo compartir el Señor con el mundo. Yo no puedo compartir el Señor con otras cosas. Mi tiempo para Dios y mi esfuerzo. Gloria a Dios. ¿Qué áreas debo dedicar? Mi atención, mi tiempo y mi esfuerzo. ¿Por qué he puesto Segunda de Crónicas capítulo 2 y capítulo 3? Y abajo pone det.com. Lo he puesto así porque no me cabía, no por otra cosa. En Segunda de Crónicas capítulo 2 comienza con una palabra. Comienza con la palabra determinó Salomón construir una casa para Jehová y una casa para su reino. Determinó. Y en el capítulo 3, el propio Salomón dice, comenzó Salomón a construir la casa del Señor y la casa para su reino. Hay un capítulo en el que se toma la determinación y hay un capítulo en el que comienza a trabajar. Estamos hablando de la dedicación.
Estamos hablando de entrar en materia. Estamos hablando de entrar directamente en la labor del evangelismo. No estamos en el tiempo, hermanos, de determinarlo. Estamos en el tiempo de comenzarlo. Gloria al nombre de nuestro Dios. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Si eso no es dedicación, señores, mi comida es hacer la voluntad de quien me envió. ¿Por qué? Porque la misión que tienes delante, la visión que tienes delante, el trabajo que tienes delante, la tarea que tienes delante. Por eso se titula esta lección, entendamos la tarea, porque entender la tarea implica entender que se necesitan obreros, entender que se necesita visión, entender que se necesita dedicación. Oh, gloria a Dios. ¿Por qué tengo que dedicar mi atención? Mi atención significa que yo me tengo que fijar en lo que tengo por delante, en la tarea que tengo por delante. Yo no puedo compartir, ¿de acuerdo?, mi tiempo, y he puesto exclusividad, o es exclusivo. ¿Por qué? Porque mi tiempo es para Dios, tu tiempo debe ser para Dios. Tercero, mi esfuerzo, porque toda obra implica un esfuerzo, toda tarea implica un esfuerzo, todo trabajo implica siempre un esfuerzo. Por favor, cambiamos la pantalla. No sé cómo vamos de tiempo, a ver si vamos más o menos. Tercero, después de la dedicación aparece algo, aparece la oración. ¿Os acordáis que el Señor dijo, mirad, ya están los campos vistos, hay mucha mies, los obreros son pocos? Lo siguiente dice, rogad, gloria a Dios. Lo siguiente no dice ir a cortar, no dice entrar a trabajar, no. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. La oración es absolutamente imprescindible, no solo para el evangelismo, para la vida de cada creyente. Uno no ora para predicar, uno no ora para salvarse, uno no ora para conseguir cosas, uno ora porque es la forma de comunicación con Dios. Tú te comunicas con Dios orando, expresándote. Ahora bien, cuando estamos hablando de la oración en este concepto, nos circunscribimos al terreno del evangelismo. El hombre de Dios o la mujer de Dios que quiere entrar en la tarea del evangelismo personal, evidentemente tendrá que entrar en la dinámica de la oración. Orar, buscar a Dios, pedir a Dios, interceder a Dios. Hay mucha diferencia entre cada una de ellas. No voy a entrar porque si no tendríamos que estar mucho rato en la diferencia entre pedir, la diferencia entre interceder o hacer otras cuestiones. No vamos a entrar, pero sí, la oración tiene que preceder a la acción. No puede haber acción ejecutiva con éxito si no hay oración primero. La oración del evangelista nace de la preocupación por la obra del Señor. Gloria al nombre del Señor. Aquel hombre que fue llevado hasta aquel lugar, hasta donde el rey, a llevarle un mensaje, y aquel mensaje que le llevó su primo Anani a aquel ministerio, y le dijo, Israel está muy mal, todo está muy mal. Antes de entrar a hablar con el rey para hacer la obra, dice que estuvo orando para presentarle el problema al rey. Y el rey tuvo la visión y tuvo el buen hacer de poder darle a aquel hombre Nehemías las cosas necesarias para empezar a predicar. Por tanto, la oración nace de la preocupación por la obra. Aquí dice, orar es confiar a Dios tu trabajo. Orar es confiar a Dios tu trabajo, porque tu trabajo lo tienes que hacer, veas resultado o no, porque el resultado lo da Dios. Mirad, hay una frase muy buena. Uno plantó, el otro regó, pero el crecimiento, señores, el crecimiento no lo da absolutamente nadie, pero el crecimiento lo da Dios. Por tanto,
Orar es confiar a Dios tu trabajo. Tú haces tu trabajo, di la palabra y mi siervo sanará. O sea, tú haces el trabajo, que lo que tenga que hacer Dios lo hará Él. Gloria a Dios. Orar es saber que Dios va delante de ti. Cuando tú oras, sabes que delante de ti va ese ser tan grande y tan inconmensurable, ese ser que es digno de toda alabanza y adoración. Él va delante de ti siempre, porque por donde tú vayas a pasar, Él pasa primero. Orar es creer, porque si oras sin creer, tu oración tiene una pata coja, porque el creer, la fe, va unida a la oración. La oración es el envoltorio y la fe es el interior. Por tanto, aquí hay respuestas a la oración. Claro que sí. El pueblo clama y Pedro es liberado de la cárcel. También dice, he rogado que vuestra fe no falte. Son respuestas a la oración. Yo he rogado que vuestra fe no falte. Y la fe de los discípulos no ha faltado porque ha habido un ruego, una oración. Y ahora hay otro. Bástate mi gracia. Pablo tiene un aguijón, no vamos a entrar en los detalles. Tiene un aguijón y 3 veces ha orado a Dios para que se lo quite. Pero dice, bástate mi gracia. Es una respuesta a la oración, porque Dios no te va a contestar lo que tú quieres. Si tú le pides a Dios, Dios te va a contestar lo que Él quiere y lo que Él considera oportuno. Otra diapositiva, por favor, John. Se necesita humildad. ¡Wow! Estamos hablando de visión, de dedicación, de oración. Y ahora, para entender la tarea del hombre y la mujer de Dios que quiera entrar en materia, tenemos un elemento más. Se necesita humildad. Mirad, aquí dice, Satanás quiere humillarte. Si postrado me adoras, le dice al Señor. Satanás quiere humillarte, pero Dios quiere hacerte humilde, es una diferencia. Satanás busca humillarte, pero Dios quiere que seas humilde, es otra cosa. Por tanto, cuando tenemos que entender el texto, tenemos que irnos a las 2 palabras. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La humildad de corazón es distinta a la humildad de la condición. Tú puedes tener una condición humilde y la condición humilde está condicionando tu entorno y tu vida. Pero esto no es humildad. Esto es sencillamente tu condición, tu forma de desarrollo, tu vida. Esto no es símbolo de humildad. Que uno no tenga dinero no quiere decir que sea humilde, porque puede ser un esmayado, pero orgulloso hasta la cepa. Entonces, ¿qué pasa? Que no tiene que ver la condición para la humildad con el corazón. Por eso Jesús no dijo, aprended de mí, que soy humilde de condición, soy de condición humilde. No, aprended de mí, que soy humilde de corazón. La humildad se aprende. Aprended de mí. La humildad no se estudia en la academia. La humildad tampoco se pide como un don. La humildad no es ningún don ni ningún regalo. La humildad se aprende. Se aprende a ser humilde. Por eso dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Mira, David vence a Goliat, pero ¿lo hace para él, para su gloria? No, David vence a Goliat para Dios. Tú vienes a mí con lanza y jabalina, yo voy a ti en el nombre del Señor. Y hoy haré un estrago grande, pero no para mi gloria, no para que yo salga exaltado, sino para que mi Dios quede reflejado para todos los hombres, que mi Dios es el que vence y el que tiene el poder. La humildad te hace que tus grandes logros a ti no te afecten. Gloria a Dios. Hay un Mardoqueo que le han subido a caballo, le han puesto una corona, le han puesto un cetro en la mano, le han paseado, le han tocado las palmas, han hecho una fiesta con él. Pero cuando ha terminado, cuando se ha bajado del caballo, se ha quitado la capa, la corona, el cetro, se ha vuelto a su escalerita. Yo no sé si en la escalera estaba pidiendo lo que estaba haciendo, pero allá su escalerita del palacio. Y allí se ha vuelto donde estaba.
porque la humildad no la hace el sitio que ocupas, la humildad la hace del corazón que tienes. Por eso, Saulo, el perseguidor, Pablo, el pequeñito, porque cuando la humildad de Dios entra en el corazón del hombre, porque el hombre la aprende, entonces cambian los Saulos perseguidores en Pablo. La palabra Pablo puesto pequeñito porque Pablo significa el pequeñito. Eso es lo que significa Pablo. El pequeñín, diríamos en alguna traducción un poco más exegética. El pequeñín. ¿Quién es el pequeñín de la casa? El chiquitillo. Bueno, pues Pablo era Saulo el perseguidor, se convierte en Pablo el pequeñito. Simón el impetuoso se convierte en Pedro el apóstol. Moisés el caudillo, sin embargo, según Dios es el hombre más manso de la tierra. Y por último dice, la humildad no se recibe, la humildad se aprende. Esto lo he dicho antes en base al texto bíblico. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Siguiente diapositiva, hermano Johnny. Yo quiero salirme del tiempo. Este es el último, ¿vale? Este es el último de las diapositivas. Hemos hablado de que hacen falta obreros, que hace falta visión, dedicación, oración, humildad. Pero ahora vamos a ver. Se necesita conocer cuál es la comisión, a qué has sido llamado, cuál es la comisión del evangelismo. Y ahora, para conocer eso, tienes que conocer la Biblia. La Biblia no la puedes dejar nunca aparte. La Biblia es la herramienta que tiene el hombre de Dios que va a evangelizar, porque hemos dicho que evangelium, es la buena noticia, y la buena noticia es la Biblia, la palabra de Dios. Dios, el propio Jesucristo, es la palabra, dice la Biblia, mis palabras son espíritu y son vida. Por tanto, de alguna manera, él y la palabra tienen un nexo de unión invariable. ¿Por qué? Porque él es el verbo de Dios. Jesús en la eternidad es el verbo, es la palabra. Y por tanto, en la palabra de Dios debe de conocerla todo hombre de Dios que quiera dedicarse al evangelismo personal. Primera de Corintios 3:9. Y dice, colaboradores de Dios en su obra. Plantar, Pablo. Regar, Apolos. El crecimiento solo lo da Dios. Gloria a Dios. De hecho, cuando aquel hombre está dentro del sepulcro y Jesús le llama y él se desata, sale de la tumba, allí le han puesto una piedra, le han puesto una losa. Está muy guardado, está muy encerrado. Ha muerto y está ya 4 días muerto. Sin embargo, el trabajo que tenía que hacer Dios lo hizo. Él lo levantó. Pero la piedra la tuvieron que remover los hombres. Por tanto, colaboradores de Dios en su obra. Esto apúntatelo. Dios necesita colaboradores. Y los colaboradores que Dios necesita tienen que ser instrumentos escogidos por Él para hacer la obra perfecta. Gloria al nombre del Señor. Colaboradores de Dios en su obra. Pablo plantó, Apolos regó, pero el crecimiento solo lo da Dios. Gloria al nombre del Señor. Y debajo dice, el Espíritu Santo es quien convence de pecado. Es decir, cuando tú evangelices, cuando tú prediques la palabra, cuando tú instes a tiempo y fuera de tiempo, cuando tú te dediques al evangelismo, deja que sea el Espíritu Santo quien convenza de pecado. Porque aunque tú no lo estés viendo en ese momento, cuando tú estás hablando, el Espíritu Santo está respaldando lo que está diciendo. Por tanto, tú no vas a convencer de pecado a nadie. Tú puedes explicar la teoría, tú puedes explicar lo que sabes, explicar la Biblia,
pero quien tiene que hacer la obra en el corazón, el compungimiento de corazón, ese tiene que ser el propio Espíritu Santo. Cuando Pedro está en el primer mensaje de Pedro es, ¿cómo te diré? Es muy surrealista, porque está predicando a una multitud de miles de personas y está predicando que los han visto hablar en lenguas extrañas y está diciendo que ustedes han matado a Jesús, está llamándoles asesinos. Sin embargo, en medio del mensaje hay una palabra que lo cambia todo. Hay una palabra que lo cambia todo. Dice, a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y dice la Biblia literalmente, al oír esta palabra, dijeron, ¿qué haremos, hermanos? Y compungidos de corazón, dice que compungiendo el corazón, compungir es apretar una esponja que está sucia, que se está lavando algo y está toda sucia. Y tú la metes bajo el grifo y apretas. Cuando tú apretas sale todo lo sucio. Pues eso es compungir el corazón. Apretar el corazón para que salga todo lo sucio. Y te dijeron compungidos de corazón, varones, ¿qué haremos? Y aquel día se bautizaron como 3.000 almas. Una palabra del mensaje cambió todo. ¿Quién hizo la obra? Pedro. La obra la hizo el propio Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en los corazones de la gente. Aquí dice, la Biblia es la herramienta de trabajo del ganador de almas. Evidentemente, no obtenemos otra cosa. Tenemos la Biblia. Yo recuerdo, y esto es un poco, digamos, para que te rías un poco, porque estamos muy seria la clase. Entonces, para que te rías un poco. Hay un texto, perdón, un capítulo de Los Simpsons en que le preguntan al pastor y el pastor le dice, oiga, haga usted algo más que la gente no viene al culto los domingos. Y dice, bueno, coge una Biblia y dice, bueno, hago lo que puedo con el material del que dispongo. Y señala una Biblia, como queriendo decir, tengo poca cosa, tengo una Biblia solo y entonces hago lo que puedo. Bueno, pues la Biblia es el todo. No necesitas más que la Biblia y tu deseo de ganar las almas. No necesitas más que la Biblia y tu preparación como ganador de almas. ¿Para qué? Para que el éxito sea completo. Tú haces tu trabajo y Dios hace el suyo. Tienes que conocer esa comisión y tienes que conocer la palabra. Se debe de tener conocimiento de la palabra de Dios, claro. Recuerda que la Biblia es luz y es medicina. Gloria a Dios. Léela cada día y medita en ella. Aprende y memoriza pasajes para compartir. Y sobre todo úsala como una espada para derribar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Esa es la Biblia, esa es la palabra. Ese es el conocimiento que tienes que tener. Esto es entender la tarea. Entender la tarea, y vamos a cerrar ya el tema de hoy. Entender la tarea es reconocer que se necesitan obreros, que esos obreros tienen que tener una visión, que después de la visión tiene que haber dedicación, tiene que haber oración, tiene que haber humildad y tiene que haber conocimiento de la comisión y de la palabra. Y hasta aquí espero no haberme pasado mucho de los 30 minutos asignados. Desde aquí un abrazo grande. Para mí ha sido un honor el estar esta noche con ustedes. Que Dios os bendiga mucho. Adelante, hermanos míos. Adelante. Bueno, pues agradecerte el esfuerzo que has hecho, profesor. Dios te bendiga muchísimo. La verdad es que todas las directrices tomadas en esta noche de la tarea iniciada desde como creyentes hacia todo lo que realmente se necesita del equipamiento y sobre todo pues en resaltar que la tarea más perfecta para conseguir el provecho y el fruto está en creer que es el Espíritu Santo al cual
le debemos todo el fruto que realmente va a haber a lo largo de nuestra vida como creyentes, como discípulos y, como no, también ejercer, si así Dios nos ha llamado a ello, obteniendo alguno de los 5 dones de perfección para perfeccionar precisamente al creyente y al discípulo para la obra del ministerio, el ministerio de la reconciliación. Muchísimas gracias, y a todos los que habéis estado en el plató, y especialmente a los estudiantes, que hoy pues haya sido también, como no, el ir acuñando todo aquello que va resaltando entre lo que oímos y que también indudablemente se enriquece con la investigación, con todo lo que vosotros vais haciendo paralelamente en lo que oís, para poder enriquecer lo que nuestros maestros nos van enseñando. Y bueno, decir a todos, como os decía, a los que habéis estado hoy en la lección y a los que oirán y verán más tarde a través de las plataformas donde se lanza, es decir, en Facebook y también en YouTube, que Dios os bendiga muchísimo, y si Dios nos da salud y no viene la resurrección de entre los muertos y la transformación de nuestros cuerpos para marcharnos con el Señor, en este caso antes del lunes que viene a las 10:30, pues quedamos todos convocados en el nombre del Señor Jesús. Vamos a despedir, en este caso, con una oración en el nombre del Señor, y vamos a pedir a nuestro hermano Miguel Galassi J6, por favor, para que despida en oración en el nombre del Señor, y despedida el culto, despedido la clase, y agradeciéndole al Señor, pues dejamos a nuestro hermano Johnny, por si tiene que hacer algún anuncio para nosotros, y después ya, si ya no se va a grabar más, y queréis hacer alguna pregunta, ya se hace en este caso fuera de foco. Así que, Galassi, hermano Miguel, adelante, despídenos y da gracias, y hermano Johnny toma ocasión después de la oración. Adelante. Galassi J6. Vale. Te damos millones de gracias, Señor, porque nos has permitido estar en esta comunión de tu Espíritu, sabiendo, Señor, que nos hace tanto bien estar contigo y aprender. Gracias por el hermano que ha ministrado. Llénalo de gracia y de bendición por esta enseñanza. Ayúdanos, Dios mío, a ser responsables con esta visión, esta carga y esta buena devoción de evangelizar, Padre. Bendice esta plataforma, todos los que participan, colaboran, oyentes, y bendice a cada vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Adelante, Johnny, hermano. Bueno, nada, vamos a parar ya la grabación.